Quinto capítulo. Energía. Sun Tzu dijo: generalmente el manejo de muchos es igual al manejo de pocos. Es una cuestión de organización. Shang Yu. Para manejar una hueste es preciso primero asignar responsabilidades a los generales y a sus ayudantes, y determinar las fuerzas que compondrán la tropa. Un hombre es un individuo, 2 un par, 3 un trío. Un par y un trío forman un quinteto, que es una patrulla. 2 patrullas forman una sección. 5 secciones, un pelotón. 2 pelotones, una compañía. 2 compañías, un batallón. 2 batallones, un regimiento. 2 regimientos, un grupo. 2 grupos, una brigada. Y 2 brigadas, un ejército. Cada uno está subordinado al superior y controla al inferior. Cada uno es debidamente adiestrado. Así se puede manejar un ejército de 1.000.000 de hombres como si fueran unos pocos. Y el control de muchos es lo mismo que el control de pocos. Es cuestión de formación y señales. Shang Yu. Cuando se emplean grandes cantidades de tropas, desde luego estarán muy separadas entre sí y los oídos no podrán oír con precisión ni los ojos ver claramente. Por eso los oficiales y soldados recibirán órdenes de avanzar o retroceder mediante banderas y pendones, o de moverse o detenerse mediante señales de campanillas y tambores. Así el valiente no avanzará solo ni el cobarde huirá. La seguridad de que el ejército resistirá el ataque enemigo sin sufrir una derrota proviene de las operaciones de las fuerzas extraordinarias y las fuerzas normales. Li Chuan. La fuerza que enfrenta al enemigo es la normal, la que va hacia su flanco es la extraordinaria. Ningún comandante puede sacar ventaja del enemigo si no tiene fuerzas extraordinarias. Ho Yen Si. Yo procedo de modo que el enemigo piense que mi fuerza normal es la extraordinaria y la extraordinaria normal. Por lo demás, la fuerza normal se puede transformar en extraordinaria y viceversa. Las tropas lanzadas contra el enemigo como una moladera contra un montón de huevos son ejemplo de un sólido actuando en el vacío. Cao Cao. Usa lo más sólido para atacar lo más débil. Generalmente emplea en la batalla la fuerza normal para atacar y usa la extraordinaria para ganar. Los recursos de aquellos duchos en el uso de las fuerzas extraordinarias son tan infinitos como los cielos y la tierra, inagotables como el curso de los grandes ríos. Porque terminan y vuelven a empezar, son cíclicos, tal como los movimientos del sol y la luna. Mueren y vuelven a nacer. Son periódicos como las estaciones del año. Las notas musicales son solo 5, pero sus melodías son tan numerosas que no podemos oírlas todas. Los colores primarios son solo 5, pero sus combinaciones son tan infinitas que no podemos verlas todas. Los gustos son solo 5, pero sus mezclas son tan variadas que no podemos saborearlas todas. En el combate hay solo fuerzas normales y extraordinarias, pero sus combinaciones son ilimitadas. Nadie puede abarcarlas todas. Porque esas dos fuerzas se reproducen mutuamente, su interacción es infinita como los anillos entrelazados. ¿Quién podrá establecer dónde termina uno y empieza el otro? Cuando el agua del torrente agita los guijarros, es por su impulso. Cuando el golpe del halcón desgarra el cuerpo de su presa, es por su sincronización. Tu Yu. Golpea al enemigo con la velocidad con que el halcón ataca a su víctima. Desgarra con precisión el lomo de su presa, en razón de que esperó el momento justo para golpear. Su movimiento es regulado. Así, el impulso del diestro en la guerra es abrumador y su ataque regulado con precisión. Su potencia es la de una ballesta tendida al máximo. Su sincronización es la del disparador al soltarse. En el tumulto y el estruendo la batalla parece caótica, pero no hay desorden.
se diría que las tropas giran en círculos, pero no pueden ser derrotadas. Li Chuan. En el combate todo parece torbellino y confusión, pero las banderas y pendones han prescrito una orden, los sonidos de los címbalos, reglas fijas. La confusión aparente es un producto del buen orden, la cobardía aparente del coraje, la debilidad aparente de la fortaleza. Tumu. El verso significa que si uno quiere fingir desorden para engañar al enemigo, debe estar bien disciplinado. Solo entonces podrá fingir confusión. El que desea simular cobardía y tender acechanzas al enemigo debe ser valiente, porque solo entonces será capaz de simular temor. El que desea parecer débil para que su enemigo se torne arrogante debe ser sumamente fuerte. Solo así podrá fingir debilidad. El orden o el desorden dependen de la organización, el coraje o la cobardía de las circunstancias, la debilidad o la fortaleza de las disposiciones. Li Chuan. Cuando las tropas logran una posición favorable, el cobarde es valiente. Si la pierden, el valiente se torna cobarde. En el arte de la guerra no hay reglas fijas. Estas solo pueden determinarse con arreglo a las circunstancias. Así, los que son duchos en hacer mover al enemigo lo consiguen creando una situación en la cual éste debe conformarse. Lo seducen con algo que tiene la certeza de tomar y con el señuelo de un beneficio evidente lo esperan seguros. Por eso, el comandante hábil busca la victoria derivada de la situación y no la exige de sus subordinados. Chen Hao. Los expertos en la guerra confían especialmente en la oportunidad y la conveniencia. No cargan con el peso de la realización a sus hombres solamente. Selecciona a sus hombres y explota la situación. Li Chuan. El valiente puede pelear, el precavido defender y el sensato aconsejar. De ese modo no hay nadie cuyas condiciones se desperdicien. Tu Mu. No pide obras a aquellos que no tienen condiciones. Cuando Cao Cao atacó Chang Lu en Hanchun, dejó a los generales Chang Liao, Li Tian y Lo Qin al mando de más de 1000 hombres para defender Ho Fei. Cao Cao envió instrucciones al comisionado del ejército, Xie Ti, y escribió en el ángulo del sobre: ábrelo solo cuando lleguen los rebeldes. Poco después, Sun Quan de Wu, con 100,000 hombres, puso sitio a Ho Fei. Los generales abrieron el sobre y leyeron las instrucciones que decían: si Sun Quan llega, los generales Chang y Li saldrán a pelear. El general Lo defenderá la ciudad. El comisionado del ejército no participará en el combate. Los otros generales combatirán contra el enemigo. Shang Liao dijo: nuestro señor está en campaña, lejos, y si esperamos la llegada de refuerzos, seguramente los rebeldes nos destruirán. Por esta razón, las instrucciones dicen que antes de que el enemigo se reúna, debemos atacarlo inmediatamente a fin de moderar sus arrestos y estabilizar la moral de nuestras tropas. Entonces podremos defender la ciudad. La oportunidad de victoria o derrota reside en esa acción. Li Tian y Shang Liao salieron a atacar y derrotaron a Sun Quan, y la moral del ejército de Wu se derrumbó. Los generales volvieron y ordenaron sus defensas, y las tropas se sintieron seguras. Sun Quan asaltó la ciudad durante 10 días, pero no pudo tomarla y se retiró. El historiador Sun Shen, analizando esto, observó: la guerra es una cuestión de impostura. Por lo que se refiere a la defensa de Ho Fei, estaba suspendida en el aire, débil y sin refuerzos. Si se confía solamente en los generales valientes que aman la pelea, habrá perturbaciones. Si se confía únicamente en los precavidos, sus asustados corazones tendrán dificultad en controlar la situación. Shang Yu.
El método para emplear hombres es usar a los avaros y a los estúpidos, a los sensatos y a los valientes y dar a cada uno responsabilidad en las situaciones que les convengan. No encomiendes a los hombres lo que no puedan hacer. Selecciónalos y dales responsabilidades en la medida de sus capacidades. El que confía en la situación usa a sus hombres en la pelea como se hacen rodar troncos o piedras. La naturaleza de los troncos y de las piedras es tal que, en un terreno estable, permanecerán estáticos, en un terreno inestable se moverán. Si tienen forma cuadrada, se detienen, si es redonda, ruedan. Así, la potencialidad de las tropas diestramente conducidas en la batalla puede compararse con la de los guijarros que ruedan desde lo alto de las montañas. Tumu. No se necesitan, pues, muchas fuerzas para un gran logro. Shang Yu. Li Qing dijo: en la guerra hay 3 clases de situaciones. Cuando el general desprecia al enemigo y sus oficiales aman la pelea, sus ambiciones se elevan tan alto como las nubes del cielo y sus espíritus son tan vehementes como los huracanes. Esta es la situación con respecto a la moral. Cuando un hombre defiende un desfiladero tan estrecho como el intestino de la oveja o la puerta de la casilla del perro, puede resistir a 1000. Esta es la situación con respecto al terreno. Cuando se saca ventaja de la flojedad del enemigo, de su cansancio, su hambre y su sed, o se golpea cuando sus campamentos de avanzada aún no están organizados, o su ejército está en mitad del cruce del río. Esta es la situación con respecto al enemigo. Por eso cuando se emplean tropas, se debe sacar ventaja de la situación exactamente como si se pusiera en movimiento una bola desde lo alto de una empinada ladera. La fuerza aplicada es minúscula, pero los resultados enormes.